Hola, soy Juan Carlos Cordero, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. De nuevo estoy contigo para continuar el estudio de la transformada de Laplace. En la sesión de hoy te mostraré otras propiedades interesantes de ella. Bien, veamos de qué trata nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de algunas propiedades especiales de la transformada de Laplace. En particular, veremos traslaciones, derivadas e inversión de la transformada de Laplace. El objetivo es estudiar la causa de una traslación en la transformada de Laplace. En segundo lugar, el efecto de la transformada de Laplace sobre una traslación de la función original. Y por último, estudiar quién es la transformada inversa y la transformada de una derivada. Veamos la traslación en la transformada de Laplace. Recuerden que la transformada de Laplace se definió por esta fórmula que aparece aquí. Es la integral de la función original f multiplicada por este factor exponencial que aparece en rojo allí. Y la notación es f grande, indicando que es la transformada L de f pequeña. Si hacemos el cambio s por s menos a, tal como lo indico acá, la función f de s ahora es f de s menos a y simplemente se transforma en la transformada de Laplace de e a la t por f. Entonces lo que observamos es que al multiplicar por el factor exponencial se ocasiona una traslación en la transformada de Laplace hasta a unidades. Por ejemplo, si a fuera positivo, el deslizamiento es hacia la derecha, como pueden observar en esta gráfica. Entonces la regla es, de acuerdo con la fórmula anterior, que la transformada de la exponencial e a la t por f es la transformada deslizada a unidades. Recuerden que L de f pequeña es f grande, la transformada de Laplace. Por ejemplo, supongamos que debemos calcular la transformada de e a la menos 3t seno de 2t. Aquí la función f es seno de 2t y a es menos 3. Primero calculamos la transformada de f para luego deslizarla o trasladarla. La transformada de f pequeña, es decir, la transformada del seno es 2, del seno de 2t es 2 sobre s cuadrado más 4. Pueden consultar la tabla que hemos venido construyendo. Entonces ahora la transformada de e a la menos 3t por seno de 2t es el deslizamiento en 3 unidades, pero como a es menos 3, entonces quedaría f de s más 3. Es decir, cambias s por s más 3 en la fórmula que tienes arriba y te queda s más 3 al cuadrado. Resuelves el cuadrado y obtenemos esta transformación. Veamos ahora la transformada de una traslación de una función dada. Para estudiar este caso vamos a usar una función simple, que es como una función de apagado y encendido. Es la llamada función escalón unitario que te estoy presentando aquí. Es una función que vale entre 0 y a 1 y luego de a entre 0 y a vale 0 y luego de a vale 1. Es este escalón llamado escalón unitario. Para una señal dada, por ejemplo, f pequeña, si tú multiplicas a esa función por la función escalón, entonces lo que haces es apagarla al inicio y dejarla activa luego de t igual a a. Entonces aquí te estoy mostrando lo que hace la multiplicación por el escalón unitario. Observa que el escalón unitario se anula en el intervalo 0a y si la multiplicas por f, entonces anularía f en ese tramo y la deja intacta luego de a porque luego de a la función vale 1. Entonces el producto por la función escalón deja apenas ver la señal cuando se alcanza el umbral t igual a porque antes la cancela. Por otra parte, si a la función constante 1 le restas la función escalón unitario, vas a encontrar de nuevo una función escalón, pero ahora una que es 1 al inicio y 0 después. Es decir, está activa en el intervalo 0a y apagada luego de t igual a a. Ahora, una función que esté definida por tramos, como por ejemplo f igual a g al inicio en el intervalo 0a igual a h luego de a, podrías escribirla de una manera más conveniente usando estas dos funciones escalón. La podría escribir como a la función f como g por el segundo escalón 1 menos u a más h por el primer escalón unitario.
Porque ¿qué? F es G en la ventana inicial y es H en la segunda ventana, luego de t igual a. ¿Ok? Ahora, cuando tú cambias la variable t por t menos a, sabes que tienes una traslación a la derecha si a es positivo. Entonces, cuando multiplicas por esa traslación por la función de escalón unitario, de nuevo, la cancelarías al inicio en el intervalo 0a, pero la dejas intacta luego de t igual a, pero trasladada. Es decir, si inicias con la función f, como te muestro aquí a la izquierda en este gráfico, la trasladas a unidades y al multiplicarla por uso a, la estarías apagando al inicio. Es la misma traslación, pero solo que dejas ver el tramo de f correspondiente a la ventana a más infinito, es decir, solo te queda como con una cola de la traslación. De la definición de la transformada de Laplace y usando la integración por partes, uno puede obtener que la transformada de esta cola de la traslación, o sea, de f de t menos a por la función de escalón, es e a la menos as veces la transformada de la función original para a positivo. En particular, si transformas la escalón unitario usando esta fórmula de arriba, obtendrías que su transformada, la del escalón unitario, es e a la menos as sobre s, porque en este caso la función f que aparece aquí multiplicando la función escalón es la función constante 1, que digamos siempre es ella misma aunque la traslade porque es constante. ¿Ok? Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Si no se traslada la función, la señal original, digamos que sea g, sino que ella se apaga, la quieres apagar al inicio, entonces solo multiplicas por la función escalón. ¿Ok? Y uno puede probar que la transformada de esa multiplicación es e a la menos as veces la transformada de la función original trasladada en a unidades, a izquierda o derecha dependiendo del signo de a. Por ejemplo, digamos que queremos calcular la transformada del seno de t por la función escalón en pi, donde el salto lo da en pi, ¿no? Entonces, si usas la fórmula que tienes aquí arriba, aquí a es pi, ¿no? Entonces te quedaría e a la menos pi s por la transformada del seno de este seno de t, pero ahora trasladado pi unidades, ¿no? Y si usas una identidad para la función seno de t más pi es menos coseno de t. Aquí aplicas la linealidad de la transformada de Laplace, sacas el signo menos de ahí del coseno y calculas la transformada del coseno, que es s sobre s cuadrado más 1. Por tanto, la transformada de la función original, de acuerdo con la fórmula que te di aquí arriba, es s por e a la menos pi s, porque esa fue este e a la menos pi s es el factor exponencial que aparece aquí, y la transformada de esta función seno trasladada en pi unidades nos dio s sobre s cuadrado más 1. ¿Okay? Bueno, ahora hablemos de la inversa. La inversa de la transformada de Laplace la vamos a notar con L a la menos 1. Y esa función inversa existe porque la transformada de Laplace es inyectiva al menos en la clase de las funciones continuas. ¿Ok? Entonces, en esa clase nos vamos a quedar. Y allí, entonces, se puede definir la transformada inversa como de la siguiente forma. Si tú tienes la transformada directa de f pequeña y la llamas f grande, entonces la f pequeña sería la transformada inversa de la f grande. Esta es la definición que vamos a usar. De manera que una vez que construyamos una tabla de transformadas de Laplace, una tabla de transformadas directas de Laplace, conoces inmediatamente la transformada inversa. Por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre s es 1, porque ya sabemos que la transformada de 1 es 1 sobre s. La transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 sería el monomio t a la n, y la de 1 sobre s menos a sería e a la t, porque ya conocemos las transformadas directas. También vale la propiedad de linealidad para la transformada inversa. Es decir, tú puedes distribuir la transformada inversa de Laplace a una suma finita de funciones sin ningún problema y puedes sacar las constantes también de esas transformaciones o meterlas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos calcular la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 3, ¿qué hacemos? Ajustamos un raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Ahí estamos como multiplicando por 1. ¿Esto por qué? Porque tú conoces más o menos esta fórmula, la raíz de 3 sobre s cuadrado menos 3, sabes que es la transformada del seno hiperbólico de raíz de 3t. Entonces, haces uso de la tabla
y sabes que la transformada inversa de esa sería seno hiperbólico de raíz de 3t. ¿Okay? Entonces muchas veces habrá que hacer estos ajustes. Otro ejemplo es este. Digamos que tenemos que calcular la transformada inversa de esta resta de estas dos funciones racionales. Entonces, por linealidad, repartes la transformada de Laplace a cada término y haces los ajustes que la tabla te indique, que la tabla de transformada te indique. Por ejemplo, en el primero tienes este denominador S a la 3. Lo puedes escribir como S a la 2 más 1. El 3 lo escribes como 2 más 1. Pones un 2 factorial arriba y divides por 2 factorial para que no alteres eso. Y ya esta transformada la conoces. Esta función racional viene de la transformada del monomio t cuadrado. Por tanto, su transformada inversa es t cuadrado. Y lo mismo acá. Este término 1 sobre s cuadrado más 4 lo puedes escribir como 2 sobre s cuadrado más 4 y divides por 2 para no alterar nada allí. Y esta transformada inversa la conoces. Es seno de 2t porque tiene la tabla de transformadas directas. La transformada del seno de 2t es este término que está aquí. Y ahí acabó. Otro caso que se nos presenta comúnmente puede ser la necesidad de usar un desarrollo de fracciones por fracciones parciales. Por ejemplo, aquí, con esta función racional, que es el cociente de dos polinomios, no es obvio cuál es su transformada inversa, pero nos ayuda si expresamos esa función en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales nos las enseñaron en cálculo integral. Usas eso que aprendiste allá, escribes esta descomposición, aquí tienes que encontrar A, B y C, las calculas, te dan A igual 8, A igual menos 2 y C igual 6, y entonces reemplazas aquí los valores que encontraste. Este segundo término que viene de acá de BS más C sobre S cuadrado más 4 lo puedes aún descomponer un poco más para facilitar el cálculo de las transformadas inversas. Y ahora sí, la transformada inversa de esta función la obtendrías calculando la inversa de cada término de estos, ¿ok? Y luego sumándolas o restándolas dependiendo del signo. Por ejemplo, aquí es menos, ¿no? En este caso, nos da lo siguiente. Reparte la transformada inversa por linealidad y haces los ajustes necesarios. Por ejemplo, este 8 lo puedes sacar y te queda la transformada inversa de esta función racional acá. Este 2 también lo podrías sacar y te queda la transformada inversa de esta función racional. Y este 6 lo puedes descomponer como 3 por 2. Sacas el 3 y dejas el 2. Y ahora obtienes unas transformadas de Laplace de la tabla de transformadas que ya coleccionaste. Y estas son e a la menos 3t, la de este es coseno de 2t y la de este aquí es seno de 2t. De allí vienen de las transformadas de estas funciones especiales. Perfecto. Ahora, con respecto a las traslaciones, como ya yo les di las fórmulas de las transformadas directas de las traslaciones, entonces vamos a tener la fórmula de las transformadas inversas. Recuerda que la transformada inversa de f grande es f pequeña. Entonces la transformada inversa de la traslación de la transformada de Laplace f grande sería e a la t f de t. Y similarmente para la transformada inversa de la exponencial e a la menos as por f grande sería esta cola de la traslación de la función inicial. Recuerda que uso a es la función escalón unitario. Por ejemplo, si deseamos calcular la transformada inversa de esta función, que ya es como una traslación 3 unidades, ¿cierto? Ahí la función f de s menos 3 es 1 sobre s menos 3 al cuadrado. Puedes observar que entonces la función f de s sería 1 sobre s cuadrado. Ya está trasladada a 3 unidades. Y en consecuencia, por la fórmula anterior, la transformada inversa de esta función, que es una traslación de esta, sería e a la 3t veces f pequeña, donde f pequeña es la transformada inversa de la f grande. Pero la transformada inversa de esta 1 sobre s cuadrado es t, el monomio t, de acuerdo a la tabla de transformadas. Y por tanto, la transformada inversa del ejercicio original que te puse sería, de acuerdo a la fórmula, esta exponencial e a la 3t por f pequeña, que la acabamos de calcular aquí. La transformada inversa de esta 1 sobre s cuadrado, que es t. Y acabó. Bien, hablemos de la transformada de Laplace de una derivada. Supón que la función es continua, bien comportada de 0 en adelante y de orden exponencial. Acuérdate que el orden exponencial es clave para la existencia de la transformada de Laplace. Si además la derivada es seccionalmente continua también, es decir, la derivada se comporta bien allí, uno puede usar integración por partes y obtener la transformada inversa de la derivada de esta forma.
este lado derecho en la igualdad viene la integración por partes. Pero observa bien que el primer término tiene que ser calculado en el infinito y en cero también. Bueno, el problema en el infinito lo logramos controlar debido a que la función tiene orden exponencial. El término es e a la menos st por f. Entonces multiplicamos acá la función por e a la menos st por f y observamos que su magnitud es de este orden exponencial, que decrece cuando t tiende a infinito si s es mayor que c. Por tanto, este término de frontera en el infinito se anula y solo queda el término en cero. Evaluado en cero simplemente te da f de cero. Por tanto, bueno, te da menos f de cero porque es el valor arriba menos el valor abajo. Y este lado no es más que la transformada, esta integral que está aquí no es más que la transformada de f. Entonces la transformada de la derivada es menos f de cero más s veces la transformada de f. Esta fórmula la podemos aplicar recursivamente a la segunda derivada, a la tercera y así sucesivamente, siempre que esas derivadas sean bien comportadas. Es decir, sean como continuas o seccionalmente continuas y que tengan algún orden exponencial. Si aplicamos esa fórmula a la segunda derivada, nos va a quedar esta expresión y de manera general la transformada de la enésima derivada queda esta expresión que está aquí. Observa que a partir del signo menos, tú tienes un polinomio de grado n-1 y el primer término es como un monomio de grado n, salvo por este factor aquí que todavía depende de ese. Bien, entonces esa fórmula te dice que la transformada de una derivada de orden n es esta forma que está aquí. Puse en rojo f de s, que es la transformada de f, ¿no? Salvo por ese factor en rojo tendríamos un polinomio de grado n, pero en verdad no es un polinomio de grado n, ¿no? Porque esto es una variable de s. Pero este lado sí es un polinomio de grado n-1, que lo indicamos como pn-1. Entonces la transformada de la derivada es s a la n por la transformada de f, más este polinomio que está acá, de grado n-1. Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la solución de ecuaciones diferenciales? Pues supón que tienes un problema de valor inicial como el que te estoy mostrando aquí en este recuadro. Aquí la función y es la función f pequeña dependiendo de t, o bien y igual y de t, como lo quieras escribir, y te estoy dando los datos iniciales. Es una EDO lineal, si observas bien, una ecuación diferencial lineal, con igual número de datos iniciales, ¿no? Hay n datos aquí dados, comenzando con el dato en cero de la función, el valor de la función al inicio. Bien, entonces aquí yo podría aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial y por supuesto vamos a tener que incorporar los datos iniciales en todos los polinomios, aquí debe decir polinomios, que incorporan la transformada de cada derivada de orden n o n-1. Cuando incorporas los datos te va a aparecer una estructura más bien algebraica, ¿no? Porque las derivadas se convierten como en polinomios. Pero uno puede ser un poco más experto y simplificar esta ecuación diferencial como con la forma t de y igual a g. G es el lado derecho y todo este lado izquierdo lo llamas t de y, donde t es el operador diferencial lineal, o sea, todo este lado izquierdo acá. ¿Ok? Entonces la forma compacta de la EDO es esta, t de y igual a g, pero sabiendo que t es este operador lineal. Bien, cuando aplicamos la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial a ambos lados, ¿no? Sustituye los datos iniciales del problema de valor inicial dado en las transformadas, en aquellos polinomios que cargan esos datos, y nos va a quedar que la ecuación se transforma en algo así, un polinomio p de s por la transformada de f menos otro polinomio q de s igual a g de s. Recuerda que g de s es la transformada de g pequeña. Y el p va a ser un polinomio de grado n, ¿ok? Porque la ecuación diferencial es de orden n. El q de s va a ser un polinomio de grado inferior, de grado n-1. Si despejas f, la f en rojo, que es la transformada de la y, de la y o de la f pequeña, nos va a quedar esta expresión. Y entonces ya sabes que la solución la obtienes aplicando la transformada inversa. Cuando calculas la transformada inversa de f pequeña, de f grande, perdón, obtienes f pequeña. Pero tendrías que calcular la transformada inversa de esta suma de dos funciones racionales. Y es allí donde tenemos que lidiar probablemente con el desarrollo en fracciones parciales. Si contamos con suerte, nos queda a este lado derecho una expresión bastante simple que la
cuyas transformadas inversas se calculan por la tabla de transformadas que tenemos. Bueno, ese es el tema de hoy y vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos aprendido. Bien, vamos a hacer breve repaso de lo que aprendimos en esta sesión de hoy. Comenzamos con las traslaciones. Observa bien la gráfica que te estoy mostrando, la gráfica 1, aquí. Esta gráfica 1 es una gráfica en el plano S versus Y grande y vamos a representar a esta función como f de s, la función que está en amarillo. Esta es la transformada de Laplace de f pequeña. ¿Ok? Observa que hay un A, estoy señalando un punto A aquí, y entonces si realizamos una traslación de esta función hasta A, sería f de s menos A. ¿Verdad? Ahí lo que hicimos fue correrla a unidades a la derecha en este caso porque A es positivo. Aquí lo estoy mostrando. Bien, ¿qué aprendimos? Que esta traslación no es más que la transformada de Laplace de e a la at por f de t evaluada en s. ¿Ok? O sea, es la transformada de Laplace de la f pequeña, pero multiplicada por este factor exponencial e a la at. Bien, por otra parte, la gráfica 3, en la gráfica 3, te estoy mostrando la función escalón unitario que habíamos escrito como u sub a de t. Y en la gráfica 4 aparece la otra función escalón unitario que sería como el complemento de ella, es decir, 1 menos u sub a de t. Cuando digo complemento es porque si la sumamos va a dar como 1. ¿Ok? Bien, estas dos funciones escalón unitario sirven para expresar funciones, por ejemplo, que están definidas por tramos o para apagar y activar las funciones en algún intervalo que convenga de la forma 0a. Bien, la otra traslación que aprendimos fue la siguiente. Si la función es f de t menos a, es decir, traslada la función original f, pero la cancelas al inicio, es decir, la multiplicas por la función escalón unitario, ¿sí? Y le calculas la transformada de Laplace a ella en S, el resultado te va a dar lo siguiente, te va a dar la función exponencial e a la menos as por la transformada de Laplace de la función original evaluada en S. ¿Ok? Recuerda aquí que A siempre es positivo. Bien, entonces estas dos fórmulas que tienes aquí en el tablero te muestran que las traslaciones están ligadas a ciertas multiplicaciones de orden exponencial. Por ejemplo, acá, en el primer caso, tienes e a la at y en este otro caso tienes e a la menos as. ¿Sí? Pero actúan en variables distintas, ¿no? Porque una cosa es la traslación en A unidades de la transformada de Laplace y otra cosa es la traslación en A unidades de la función original f. ¿De acuerdo? Bien, ahora volvamos aquí a nuestra lápiz en blanco y veamos sobre la transformada inversa, que fue lo que aprendimos. ¿Sí? Sobre la transformada inversa, vimos que ella se definía con base en la transformada directa. Es decir, si conoces la transformada de f pequeña y la llamas f grande, inmediatamente conoces la transformada inversa de la función f dada, de esta, ¿no? Si tienes la transformada de Laplace, o si esta f depende de s, si te dan esa función, si la conoces, puedes recurrir a la tabla de transformadas para encontrar esta f pequeña, que sería la transformada
inversa de la f, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, generar la tabla o una tabla de la transformada de Laplace va a ser clave porque inmediatamente obtendrá las transformadas inversas. ¿Ok? Bien, otra propiedad que tiene la transformada inversa es que ella es lineal, no olvides. Esta transformada también es lineal. Eso te permite que puedas calcular la transformada de manera más fácil, las transformadas inversas, ¿no? Y el caso, digamos, que puede resultar más crudo es cuando tú tienes que la función f grande de la variable s sea racional. Si esta función es racional, es decir, que la f sea de la forma p sobre q, con p y q polinomios, ¿qué hay que hacer? La clave es escribir esa función racional, ese cociente de polinomios, en un desarrollo por fracciones parciales. Aquí hay que usar fracciones parciales. Eso va a ayudar a hacer el cálculo de las transformadas inversas. Bueno, finalmente, ¿qué hicimos? Miramos la relación entre la transformada de Laplace y las ecuaciones diferenciales. La clave estuvo en lo siguiente, en la fórmula de la transformada de Laplace de la derivada de orden n de una función. Bueno, ¿qué aprendimos? Que esta transformación tiene la siguiente estructura. Te va a dar un monomio s a la n multiplicado por la transformada de Laplace de f pequeña más un polinomio de grado n-1 en la variable s. Esto es un polinomio. ¿De acuerdo? Polinomio. Este es un polinomio de grado menor o igual que n-1. Y en el caso que tengas un operador diferencial t, cuando digo un operador diferencial t, un operador lineal, es una expresión de esta forma. Es una combinación lineal de derivadas de orden 0, orden 1, orden 2, hasta orden n. Este es un operador diferencial lineal. ¿Ok? Entonces, cuando tienes la ecuación diferencial, por ejemplo, t de y igual a g, esto va a ser tu e de o lineal de orden n, porque t es este, ¿no? Ese operador diferencial lineal. Entonces, ¿cómo la resuelves? Simplemente calculas transformada a ambos lados, perdóname aquí, corrijo este paréntesis, calculas transformada aquí a la izquierda y a la derecha, la transformada de g pequeña es g grande, así la llamamos, y ya sabes que esta transformación, como t es una derivada o es una combinación de derivadas hasta de orden n, esto te va a dar lo siguiente, te va a dar un polinomio en S multiplicado por la transformada de Y, que es f grande, menos un polinomio Q de S, esto es lo que da a la izquierda, y a la derecha tienes G. De manera que f grande, que es la transformada de Y, ¿no? Todavía no tienes Y, apenas tienes la transformada de Y, f grande sería lo siguiente, despejas f grande y te queda Q de S, bueno, esta que está aquí a la derecha es G de S, G depende de S, Q de S más G de S dividido por P de S. Y es aquí donde tienes que aplicar transformada inversa. Una vez calculas la transformada inversa de esto, vas a encontrar Y, que es la solución de la ecuación diferencial dada. Bien, como hemos visto, hoy comenzaste a aprender cómo atacar ecuaciones diferenciales ordinarias con el uso de la transformada de Laplace. Te invito a repasar este video y las notas que puedan aparecer en el Classroom y comenzar a hacer ejercicios para que fortalezcas tus capacidades. Gracias, chao. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural,
científico y colectivo de nación.